Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy arrancamos el curso de panes con este pan casero, pan de campo, típico pan argentino, que es muy sencillo de hacer, no requiere de ninguna técnica. Y bueno, para aquellas personas que no se animan a hacer pan porque creen que no les va a salir, creo que arrancar con esta receta para mí es la ideal. Espero que les guste y bueno, vamos a la receta. Bueno, vamos a necesitar 1 kilo de harina 4 ceros, miel de abeja 10 gramos o extracto de malta, sal 20 gramos, levadura fresca 30 gramos, grasa vacuna 100 gramos y líquidos, que sería el agua, puede ser de 500 mililitros a 600, todo va a depender de la harina. Bueno, comenzamos a hacer una corona en la mesa o pueden trabajar dentro del mismo recipiente. Vamos a colocar la sal en los bordes para que no toque la levadura. Y en el centro colocamos la levadura, la miel o el extracto de malta, que le va a dar color al pan y también un poco más de humedad, la grasa vacuna, y vamos agregando de a poco el agua. Esta receta lleva 500 mililitros a 600, pero puede variar. Les puede llevar 500 o les puede llevar un poquito más. Ustedes vayan viendo a medida que van uniendo con la harina. No todas las harinas son iguales. Amasamos. La masa tiene que ser tierna, que no se pegue en las manos y que no se pegue en la mesa. Va a quedar un poco rústica por el tema de la grasa. Así tiene que quedar porosa. No se preocupen, pero está bien amasada. Unos 10 minutos o 15 minutos de amasado. Ahora la vamos a colocar en un recipiente y la vamos a dejar tapada hasta que leve. Bueno, la masa ya duplicó su volumen. Ahora lo que vamos a hacer es colocar un poco de harina en la mesa de trabajo y vamos a desgasificar la masa. Desgasificamos bien. Y vamos a cortar 4 porciones, para hacer 4 panes. Ustedes pueden hacer más panes. Yo en este caso voy a hacer 4. Es una masa que rinde muchísimo. No los peso ni nada, hay 2 más grandes y los otros 2 un poco más chicos. Y vamos a hacer el primer bollado. Los extremos hacia adentro, presionando bien, como lo ven en el video. Ponemos las manos como una tijera y vamos hacia adentro, para que tome tensión y el pan después no se deforme cuando se está horneando. Y ahora que ya tenemos bolladas las piezas, vamos a dejarlos descansar, relajar unos 10 minutos o 15, tapados.
Bueno, ya pasó el tiempo y ahora vamos a hacer un segundo bollado. Presionando hacia adentro, así como me ven, dándole tensión a la masa. Le ponemos un poquito de harina. Y yo utilizo para hornear estos panes, pero no es necesario que ustedes lo hagan, las bolsas que se colocan dentro del horno, que son ideales para horno, para temperaturas altas, y ya los dejo levar ahí mismo y los voy a cocinar ahí. Pero ustedes, si quieren, no lo hacen, los ponen directamente en la placa, que se eleven tapados y después los cocinan sin las bolsas. Yo lo cocino de esa manera. A mí me encanta cómo quedan los panes. Y ahora vamos a dejar duplicar el volumen. Bueno, ahora ya duplicaron los panes y vamos a agrenear el pan con una Gillette o con un cuchillo o un cúter bien filoso, y es como darle un dibujo al pan. A mí se me dificulta un poco porque está con la bolsa, pero bueno, si ustedes no le ponen la bolsa va a ser mucho más fácil hacer el dibujo del pan. Yo recomiendo que los cocinen con la bolsa, quedan espectacular. Bueno, trae un precinto, se atan. Y se van a llevar a horno precalentado, 180 grados, un horno medio. Si los cocinan con la bolsa, los van a dejar unos 20 minutos con la bolsa, después le sacan la bolsa y lo terminan de cocinar sin ella. Bueno, acá están los panes. Aproximadamente me llevó 35 minutos, 40. Todo va a depender del horno de ustedes. El pan está listo cuando uno lo golpea y se siente como si fuese hueco, ¿sí? Ahí es cuando ya está cocido. Tiene que quedar doradito, la corteza crocante y una miga súper húmeda, que después los vamos a cortar una vez que se enfríen. Los dejan enfriar en rejilla. Bueno, ya el pan está frío. Ahora lo que vamos a hacer es cortarlo para que ustedes puedan apreciar el interior y vean la miga lo que es. Es un pan muy húmedo con una corteza crocante. Lo pueden frizar, lo pueden porcionar. Y bueno, espero que les haya gustado esta idea del curso. Se vienen muchas recetas de panes en este curso, así que lo que les pido, por favor, aquellos que no se suscribieron, que se suscriban, que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y este año va a ser muchos cursos. En este caso es para principiantes, vamos a ir haciendo panes más elaborados también, y también tengo otro curso preparado para celíacos que me lo están pidiendo muchísimo, en el cual me estoy preparando en esos tipos de panes y poder dárselos a ustedes de una forma gratuita y poder ayudar a la gente que no puede pagar cursos, ¿sí? Gracias y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!